Muchas gracias por esta presentación, fue muy excelente realmente y creo y espero que va a dar lugar a un interesante debate. Tenemos 25 minutos ahora, vamos a hablar sobre el rol de PrEP y en el estigma, pero además pueden hacer preguntas sobre cualquiera de las presentaciones o sobre cualquiera de los temas. Y es un placer presentar a los dos Bruces que ya conocen, pero también a Alessandra Ramos de Brasil, bienvenida, y también a otros oradores. Se nos está... Quiero decirles que estamos haciendo estoy participando de un estudio en vacunas de COVID, así que si desaparezco de la pantalla sabrán que es por esto. Y Bruce Aegis aceptó reemplazarme si desaparezco. Quisiera decir, vieron que, como dijo Mauro, PrEP realmente revolucionó el mundo del VIH y hubo una reducción importante en el número de nuevos diagnósticos. También hay más testeo y tratamiento exitoso, por supuesto. Pero cuando hablamos de PrEP, quiero preguntarles a todos ustedes, ¿PrEP realmente está eliminando el estigma del VIH o está estigmatizando a las personas que lo utilizan? Porque llaman a las personas con nombres horribles, como caballo de trubado, lo que fuera. Lo primero que quiero preguntar, y quizás pueden hablar sobre los temas en los que participan. ¿PrEP ha reducido o aumentado el estigma? Alessandra, ¿quiere empezar usted, por favor? Hola, voy a tratar de hablar en inglés. Quiero que PrEP es una muy buena estrategia para eliminar el estigma del VIH para las LGTB y otras poblaciones que utilizan PrEP. Yo creo que tenemos estas reacciones de la sociedad, pero podríamos compararlo con lo siguiente. Cuando aparecieron los anticonceptivos, cuando empezaron como estrategia utilizada en el área de salud pública, bueno, vemos muchas cosas que pasaron en ese momento repetidas ahora con PrEP. Creo que a largo plazo, sin embargo, los beneficios para la población, para las poblaciones claves son muy buenos y prometedores. Y también hay mayor conciencia sobre la salud y el cuidado de la salud. Continuamente se está hablando de PrEP y esto se relaciona más con la salud de las personas. Y estamos más abiertos a que se trate el tema de la salud a nivel de salud pública. Creo que lo que realmente se relaciona con el estigma aquí es el tema de las poblaciones clave que deberían recibir esta estrategia. Hay confianza, las poblaciones deben tener confianza en esto, las poblaciones clave deben confiar en esto. Tenemos que cerrar esta brecha, que es un problema cuando hablamos de prevención. Y especialmente en el caso de las poblaciones a las que es difícil de llegar, con la población negra, las personas trans, etc. Bruce Richmond, por favor. Usted dijo que iba a ser interesante. ¿Qué opina usted sobre esto? Yo creo que PrEP es una herramienta muy importante para la prevención, para poner fin a la epidemia. Y PrEP I igual a I son dos lados de la misma moneda para reducir las infecciones. En cuanto a reducción del estigma, bueno, se estigmatiza a los usuarios por utilizar PrEP y a las personas por tener VIH. Estas personas están acostumbradas a vivir y morir con el estigma desde hace muchos años. Ahora, en cuanto a qué PrEP puede reducir el estigma, bueno, reduce el temor a infectarse con VIH. En cuanto a reducir el estigma que sufren las personas que viven con VIH, bueno, no sé, quizás los participantes estén de acuerdo con esto o no. Lo mismo pasa con las apps de citas. Hablar de PrEP
Se habla mucho de PrEP en estas apps de citas. Entonces, una persona que es VIH positiva, indetectable o detectable, es una persona a la que temen y baja en estas aplicaciones de citas en las posiciones. Entonces, tiene que pasar mucho tiempo para que todos estos temores desaparezcan, independientemente de que las personas estén utilizando PrEP o no. Hay un activista muy importante en los Estados Unidos que hace mucho que está hablando de PrEP, y un amigo mío dijo que esa persona había empezado a trabajar con PrEP porque tenía mucho miedo de contraer el VIH, enfrentó su serofobia de alguna manera, entonces ahora tiene relaciones sexuales con personas que tienen VIH, pero internamente piensan que eso es falta de responsabilidad y que tienen esa enfermedad que esa persona no quiere contagiarse, pero tiene relaciones sexuales con personas infectadas de todos modos. En resumen, soy optimista en cierta medida, creo que con el paso del tiempo, si se utiliza PrEP y si hay menos temor contra el VIH y si se sabe sobre y es igual ahí, no hay peligro. Eso puede reducir un poco el estigma. Cada vez más se conoce este tema de la autoestigmatización. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que de alguna manera deberíamos poder eliminar esta sensación de yo quizás infecte a alguien. Es decir, una persona como yo que vive con VIH tiene un autoestigma, pero que quizás este autoestigma desaparezca porque tenemos PrEP. Bueno, debo decir lo siguiente. Yo no quiero estar en pareja con nadie que tenga que tomar PrEP para estar conmigo, porque no quiero tener miedo. Yo quiero tener sexo sin tener miedo. Me alegro de que haya PrEP. Invito a todo el mundo a usar PrEP si les sirve, especialmente a las personas que no tienen opciones para elegir otros métodos de prevención con sus parejas sexuales, pero sí, yo no me ayuda mucho con el estigma interno. En realidad lo empeora saber que alguien tiene que utilizar PrEP. Yo no quiero que haya ansiedad en mi cama. Alicia. Alicia, si puede hablar durante 5 minutos, voy a desaparecer un segundo y ya vuelvo. Después puedo hacer un comentario, así que podemos llenar el tiempo. Adelante. Adelante, Alicia. Mi conexión a Internet es terrible hoy. Muchas gracias por invitarme a este panel tan importante. Creo que PrEP sí puede reducir el estigma, pero depende de cómo pensemos en PrEP en el contexto de la prevención, porque PrEP no es solamente una pastilla, PrEP es una estrategia de salud sexual y de salud reproductiva. Por ejemplo, para las personas trans, podemos entregar PrEP, podemos hacerles llegar PrEP como una estrategia, como una herramienta de salud, al igual que la terapia hormonal. Podemos acceder a terapia hormonal y PrEP como dos herramientas diferentes combinadas para promover la salud para las personas trans. Por ejemplo, no hablamos de salud sexual en relación con las personas trans. Hablamos de cirugías, hablamos de terapia hormonal, pero no hablamos, por ejemplo, de tener hijos, no hablamos de sexo seguro, utilizando PrEP, por ejemplo, o profilácticos. Creo que el estigma que tiene que ver con PrEP es el mismo que tiene que ver con las hormonas, porque pensamos en PrEP como medicación, como una pastilla, y creo que tenemos que ir más allá de esta forma de pensar. Muchas gracias, Bruce.
Quería hacer el siguiente comentario. En algunas comunidades, la gente con VIH, especialmente en otros continentes, en donde las poblaciones quizás no sean tan abiertas acerca del VIH y donde sí hay mucho estigma en la comunidad, también hay gente que usa PrEP y tiene miedo a ser identificada como persona que vive con VIH porque se los va a ver como alguien que está en tratamiento antirretroviral y algunas personas no quieren que les entreguen la medicación y esto varía mucho según la población y según la comunidad. Pero es importante entender cómo funciona la implementación de PrEP. Cuando hablamos de acceso o no acceso a PrEP, ¿cuáles son las barreras que obstaculizan el acceso? ¿Cómo podemos superar esas barreras? ¿Cómo podemos normalizarlo un poco más? ¿Alguien quiere responder? La campaña en los medios seguramente sirve mucho, aumentar la visibilidad. Viviendo en Nueva York, en un lugar en donde uno puede ver información sobre PrEP en el subte, en la vía pública. La campaña de Chicago creo que tuvo unos pósters increíbles. Todo esto ayuda a reducir el estigma y a que la gente esté más dispuesta a utilizar PrEP. Alicia, ¿podría hablar desde la perspectiva de Sudamérica y Brasil? ¿Cuán fácil es acceder a PrEP? ¿Cuáles son las barreras? Oh, Alessandra, no quería interrumpirla. ¿Me están escuchando? Sí. En Brasil, la oferta de PrEP comenzó en 2018. Todavía no llegamos al punto en donde el tratamiento es tan visible. PrEP está relacionado con el pánico, la gente hace preguntas acerca del uso de PrEP, pero cada vez se vuelve un poco más común, especialmente entre la población de personas gay blancas. En el caso de otras poblaciones, todavía tenemos otros problemas, porque aun cuando pueden entender a nivel consciente qué significa PrEP, creo que todavía hay un tema de confianza que hay que superar, especialmente las mujeres trans. No van a los hospitales, como Alicia ya lo dijo, no van al hospital porque no confían en lo que van a recibir, porque saben lo que va a pasar, porque tienen miedo. Tienen miedo. Y esto es muy difícil porque quizás, aun si uno sabe lo que está pasando, lo que uno tiene que hacer, igual tenemos que enfrentar la vergüenza, el estigma. Y es difícil derribar eso. Y creo que a través del trabajo con pares y del trabajo con los trabajadores de salud, será más fácil acceder a esta población para que haya más información, para que haya mejores estrategias de comunicación. Esto sería útil. Estoy totalmente de acuerdo con Alessandra. Cuando hablamos de PrEP en relación con las personas trans, no tenemos que hablar de PrEP en relación con el tratamiento de VIH, porque en realidad es un tratamiento o una atención de la salud relacionado con el sexo, con la vida sexual. Tenemos que combinarlo, porque estas dos estrategias están centradas en la salud sexual. Por ejemplo, en los servicios de pacientes, los llamamos servicios ambulatorios en Brasil, yo
digo y defiendo que este tipo de servicios deberían poder recetar PrEP y entregarle PrEP a los pacientes. No solamente servicios relacionados con VIH, porque yo creo que esto genera estigma, porque las personas trans sufren mucho prejuicio, mucho estigma, no relacionado con VIH, sino el estigma relacionado con ser una población marginalizada. Entonces, creo que es hora de empezar a ofrecer PrEP, recetar PrEP, entregar PrEP a las personas trans. Creo que si hacemos esto, podremos mejorar la situación. Por ejemplo, acá en Brasil. No sé si están de acuerdo, Alessandra. Sí, solo quiero decir una cosa. Para poder lograr que PrEP sirva como estrategia para estas poblaciones a las que es difícil de llegar, tenemos que llenar esas brechas, tirar abajo esas paredes estructurales. PrEP puede ser eficaz, pero primero tenemos que hacer esto otro. Sí, perfecto. Bruce, acá hay una pregunta. ¿Por qué hay estigma y discriminación en relación con PrEP? Yo creo que la gente inmediatamente piensa en sexo sin profilácticos. Y en este campo venimos utilizando profilácticos desde hace tanto tiempo que esta idea de que aquellos que utilizan PrEP van a ser más promiscuos está un poco extendido, y no está mal ser promiscuo y no está mal tener sexo sin preservativo. Vivimos en un mundo, en muchos países, que son negativos con respecto al sexo. Entonces creo que hay un prejuicio que se une directamente al uso de PrEP y al hecho de ser promiscuo. Eso es lo que hemos visto, por lo menos en Estados Unidos. Este es un gran problema que enfrentamos con respecto al lanzamiento de PrEP, porque hay muchos proveedores que tienen esta actitud. Y es un área en donde tenemos que centrarnos un poco más en la atención primaria, o cuando pensamos, tenemos que pensar en estrategias alternativas para la entrega de PrEP. A diferencia del Reino Unido, nosotros no trabajamos tan bien en ese sentido en Estados Unidos. Y iba a hacer esta pregunta de una forma diferente. El uso de tratamiento antirretroviral en el mundo del arte. ¿Cuál es el rol que pueden tener los medios para desestigmatizar eso utilizando medios artísticos y el arte? Estamos hablando de PrEP. PrEP, se habla mucho de PrEP en los Estados Unidos, ¿sí? Se trata de llegar a las poblaciones. ¿Cree usted que el uso de estos abordajes ha sido éxito? Y es igual ahí, se publicita mucho. Perdón, PrEP, estamos hablando de PrEP. Hablemos de PrEP, se habla mucho de PrEP en los Estados Unidos, en lugares como Vietnam y Zambia y el Reino Unido, Italia y otras partes del mundo, Australia, y igual ahí, bueno, se publicita mucho, pero no se habla tanto de esto en los Estados Unidos. Tenemos un equipo que está trabajando en esto, trabajando con los líderes y organizaciones del país para que esto sea una prioridad. Pero PrEP, bueno, PrEP está muy bien difundido en los Estados Unidos. Todavía hay muy buenos programas sobre I es igual a I en los Estados Unidos. No quiero decir que no hay nada sobre I es igual a I en los Estados Unidos, pero es importante seguir transmitiendo mensajes positivos que incluyan un mensaje diciendo que el sexo es normal, el sexo es saludable y hay que normalizar el uso de PrEP, normalizar I es igual a I. Quisiera decir que es aún más importante transmitir el mensaje de I es igual a I inmediatamente, porque hay millones de personas, cientos de miles en los Estados Unidos que no saben, que no pueden transmitir el VIH y que sus vidas no están en riesgo. Hay 50 veces más de información sobre PrEP que sobre I es igual a I. Entonces, tenemos que actuar en ambos canales, comunicar ambos mensajes. Tenemos que incluir esto en la cultura popular. Necesitamos que las estrellas y los medios difundan esto. Bien, ¿alguien más quiere hablar sobre el rol del arte y los medios de comunicación?
Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que será el efecto de las fórmulas de PrEP de acción prolongada? ¿Creen ustedes que esto puede ser útil o hará que las cosas sean más difíciles? Alicia, usted está sintiendo con la cabeza, así que le doy la palabra en primer lugar. Cuando hablamos de estos tratamientos, en Brasil tenemos una situación específica porque muchas mujeres trans y travestis se han inyectado mucha silicona en sus cuerpos. ¿Y cómo podemos inyectar PrEP en sus cuerpos? Podemos pensar en implantes subdérmicos o intradérmicos, pero no estoy segura porque nuestra realidad aquí en Brasil es muy específica y no tenemos servicios de salud que puedan satisfacer esta demanda. Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Qué pasa con respecto a PrEP de venta libre? Los anticonceptivos en el Reino Unido son de venta libre, incluso la píldora del día después. ¿Cree usted que PrEP podría estar disponible como producto de venta libre y que esto sería útil en Brasil? En Brasil creo que no, porque, bueno, depende de la situación. Por ejemplo, para las mujeres, en Brasil se dice que hay que utilizar PrEP todos los días, porque las mujeres que son trabajadoras sexuales o las mujeres cisgénero pueden utilizar PrEP también. Y no sabemos nada sobre las mujeres trans que ya fueron sometidas a una cirugía. No sabemos nada con respecto a la biodisponibilidad de la droga en las nuevas vaginas. No tenemos la respuesta a estas preguntas. Podría ser una realidad diferente en Brasil, quizás sirva para personas gay y otras poblaciones, pero no sé si sirve para las mujeres transgénero, por ejemplo. Quizás sí sirva para las mujeres que son trabajadoras sexuales, las mujeres transgénero que son trabajadoras sexuales, pero no estoy segura. No sé, ¿qué opina Alessandra? Aquí en Brasil estamos empezando un estudio sobre la biodisponibilidad de PrEP y el uso de PrEP en mujeres trans. Y debemos reconocer que hemos estado haciendo un muy mal trabajo en todo el mundo, de hecho, en cuanto a desagregar datos y estudiar a las mujeres trans y a los hombres trans como poblaciones diferenciadas, específicas, que tienen comportamientos diferentes a los HSH. Tenemos que considerar las HSH, mujeres trans o personas trans, y los datos no son los mismos. Hay que ver información específica sobre las mujeres trans, que son una comunidad diferente, y nosotros somos diferentes porque tenemos hábitos diferentes, vivimos en condiciones diferentes, y eso hay que evaluarlo y hay que considerarlo de manera diferente. Así que no estamos listos para eso todavía. PrEP se está implementando en un estudio del que yo estoy participando en Brasil para ver cómo se va a implementar de esto entre los hombres trans, pero no se está estudiando esto en las mujeres trans todavía. No tenemos datos suficientes y creemos que esto quizás no funcione. Por supuesto, hay que tener en cuenta también la situación económica de las mujeres trans en Brasil. Las trabajadoras sexuales que son mujeres trans en Brasil no saben cuándo van a estar trabajando, así que es muy difícil utilizar este tipo de tratamiento, este tipo de PrEP. Gracias. Aquí hay algunas preguntas. Esta es una pregunta para Bruce Aegis. Tenemos 2 minutos solamente. La pregunta es la siguiente. Cuando se evalúa un programa de PrEP, ¿empiezan realmente educando a toda la población antes de establecer el programa o simplemente apuntan en forma directa a los grupos y personas de mayor riesgo, digamos? ¿Educan a la población en general antes de establecer un programa para que el programa tenga éxito? La respuesta breve sería, depende. Yo creo que la clave es la siguiente. Claramente, si queremos
dirigirnos a una población bien definida que ya conoce el PrEP y tenemos un grupo de proveedores que trabajan con esa población. El trabajo que debemos hacer para arrancar con el programa es menos. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos en el estado de Nueva York hace un par de años, porque sabíamos que esto iba a ser una estrategia de salud pública importante, creamos un proyecto piloto con la participación de diversos tipos de centros de salud para hacer un piloto con respecto al uso de PrEP. Participaron algunos hospitales, algunos centros de salud comunitarios, clínicas de VIH y programas dirigidos a consumidores de drogas, usuarios de drogas. Y me estoy olvidando de uno, pero la idea era que esto fuera una iniciativa de salud pública que incluyera un componente educativo muy importante. Una pregunta para Bruce Richmond. ¿Puede contestar esta pregunta brevemente? Usted dijo que hay que confiar en I es igual a I. Los médicos, a veces los médicos confían en esto, la ciencia confía en esto, las personas que viven con VIH confían en esto. La pregunta es, ¿hay una investigación que esté dirigida a las parejas de personas que tienen VIH? A ver si estas parejas confían en estos datos. Es una buena pregunta. Hasta ahora no lo hemos visto. Y es igual a esto, es algo nuevo. Y las investigaciones también recién están empezando con respecto a I es igual a I. Pero si encuentro estos datos, se los voy a enviar y podemos después compartirlos y difundirlos. No he visto nada al respecto. Creo que es importante, sería una investigación muy interesante. Y ahora quisiera terminar con Alessandra y Alicia. ¿Pueden compartir un mensaje final con nuestra audiencia? Empezamos con Alessandra. Un mensaje de resumen. Alessandra, está silenciada. ¿Qué es lo que quiere que comparta? Un mensaje final. Un breve mensaje final dirigido a nuestra audiencia. Quiero decir que hay mucho por hacer. Debemos seguir mejorando para reducir el estigma y la discriminación. Tenemos que trabajar especialmente con las poblaciones más vulnerables y a las que es difícil llegar. En nuestro país, en Brasil, enfrentamos muchos problemas con el discurso de odio. Todavía hay muchas barreras. El gobierno está intentando privatizar, además, estos servicios de salud dirigidos a estas poblaciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que sigamos trabajando juntos en estas épocas difíciles y sigamos avanzando. Muchas gracias. Alicia. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, Alessandra. Y quiero agradecer al movimiento social de personas trans en Brasil porque si no hubiera estado este movimiento, yo no estaría hoy aquí. Hay muchos problemas, pero hay mucha fuerza, mucha potencia que viene de las personas, de la gente. Y estamos enfrentando un escenario muy difícil en Brasil hoy, pero tenemos mucho poder, mucha fuerza. No quiero que se queden con la idea de que PrEP es una herramienta de salud sexual o reproductiva o solo un comprimido. Como el tratamiento hormonal, no es un comprimido, una inyección, es un tema de salud sexual también para las personas trans. Así que debemos promover la salud y no pensar en enfermedades o en medicamentos únicamente. Muchas gracias. Bruce y Bruce, rápidamente, un mensaje final. Yo voy a tratar de dar un mensaje final. Creo que tenemos mucho para hacer, para comprender y tener un impacto para reducir el estigma al prestar estos servicios. ¿Cómo has estado haciendo con respecto al estigma relacionado con el VIH? Tenemos que centrarnos en el estigma relacionado con PrEP y tenemos que promover I es igual a I. De la misma manera, debemos brindar información a los proveedores y prestadores de salud y a los consumidores para que encare este tema de manera eficaz. Cuando hablamos de I es igual a I y PrEP, que es tan importante, también tenemos que hablar, cuando hablamos de PrEP también tenemos que hablar de I es igual a I. Cuando hablamos de PrEP tenemos que aprovechar e incluir el mensaje de I es igual a I.
Esto es muy revolucionario, esto incluye a todo el mundo. Y es igual ahí, es aspiracional para muchas personas que viven con VIH. Así que tenemos que relacionar ambos conceptos. Si queremos poner fin a la epidemia, tenemos que invertir en el bienestar de las personas que viven con VIH, porque si tienen el tratamiento y los cuidados y el diagnóstico que necesitan para mantenerse saludables, van a estar vivos y van a evitar las transmisiones y vamos a estar más cerca de poner fin a la epidemia. Quiero agradecerles a todos por este interesante intercambio, a Alessandra, Alicia y los dos Bruce. Muchas gracias y con esto